en la punta exacta. Bien. Entonces, vamos a ver pues, todo lo que es la patología digestiva. Pues, comenzamos con ¿cuál es el primer órgano? El esófago. Entonces ese es un esófago. Abre, observen los pliegues de la mucosa que son longitudinales, ¿cierto? Tómale foto, Oli. Entonces ese es un esófago. ¿Qué patologías vimos en esófago? ¿Qué más? ¿Qué otra recuerda? Ajá, ¿qué más? Esofagitis, ¿qué más? ¿Alguien me recuerda? Es de las hernias que se forman en Hernias, sí, y los divertículos también, las atresias, las fístulas, ¿y cuál más? La acalasia, ¿cierto? Entonces, este es un esófago por acalasia. ¿Qué ocurre en la acalasia? ¿En qué consiste este trastorno? ¿Qué componentes tiene el esófago que ustedes recuerden? El esfínter esofágico superior y el inferior. El inferior, correcto. Entonces, en la acalasia, ¿qué ocurre en el esfínter esofágico? ¿Y en cuál esfínter esofágico? En el inferior. Normalmente el esfínter esofágico inferior está en qué condiciones, cómo se encuentra, contraído, correcto. Entonces, ¿qué pasa en la acalasia? Entra el alimento y debería que relajar, ¿cierto? Queda dilatado. Entonces, en la acalasia, ¿qué pasa? Queda dilatado. Queda Contraído. contraído. O sea, no hay relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué otras características? Son tres características que tiene la acalasia. Esa es una. ¿Cómo llega ese alimento desde el superior al inferior? ¿Qué lo hace bajar? Peristaltismo. ¿Y qué pasa entonces con el peristaltismo? Hay aperistalsis, o sea que está ausente. Bueno, entonces las características de la acalasia y qué alteración se produce y por qué. Ya dijeron lo del esfínter, pero ¿por qué Porque se afectan los nervios. las células ganglionares, exacto, hay ausencia o pérdida de esas células? Bien. ¿Qué otras patologías de esófago vieron? Esófago de Barrett. ¿Y qué pasa en el esófago de Barrett? el cambio de epitelio. Hay El cambio del epitelio. Pues metaplasia. de tipo intestinal, y la característica entonces, si es intestinal, debe ser que debe contener células, por ahí es
caliciforme. Entonces, eso es lo que caracteriza el epitelio intestinal, porque puede haber epitelio gástrico, pero el epitelio gástrico no tiene células caliciformes. Entonces, no sería esófago de barro. Bien. ¿Y cuáles son los tumores que se pueden presentar en esófago? ¿Qué epitelio es el normal en el esófago? O sea, ¿qué cáncer se puede desarrollar? ¿Cuál? El carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoideo, carcinoma escamocelular, ¿cierto? Y si se presenta esófago de Barrett, ¿qué cáncer se puede? Un adenocarcinoma de tipo intestinal por esófago de Barrett. Bien. Entonces, además de esa patología, está la enfermedad de reflujo gastroesofágico, las varices, como ustedes dijeron, los divertículos, las hernias, esofagitis, que puede ser de varios tipos, eosinofílica, esofagitis péptica, por reflujo, por cándida, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Y además de los tumores, estos que mencionamos, pueden presentarse endocrinos o carcinoides y tumores estromales, ¿no? Pólipos. Pues todo eso, pues estudian un poco sobre eso. Pasamos al estómago. Bien, entonces, ¿qué patologías me recuerdan que puede presentar el estómago? La hipertrofia pilórica es una, ¿sí? La gastritis, que puede ser ¿de qué tipo? Crónica. La crónica es mayormente causada por Helicobacter pylori, correcto. Deben saberse las características de esa gastritis por Helicobacter, qué pasa, qué hace el Helicobacter, qué características especiales tiene esa bacteria, y todo pues lo que produce. ¿Qué otras gastritis? Aguda, autoinmune también, ¿cierto? ¿Y qué otras patologías que no son gastritis? Hay unas gastropatías hiperplásicas. De esas se mencionaron dos, que son cuatro: enfermedad de Menetrier y síndrome de Solinger-Ellison. Pues esas son hiperplásicas, pues tienen unas características especiales. Algunas pues de esas se asocian a algún tipo de tumor. ¿Recuerdan? Sí, al gastrinoma. En cuanto a tumores benignos y malignos, tumores benignos, ¿cuáles recuerdan? Pólipos. ¿Cuántas zonas tiene el estómago? ¿Cuáles son? Patria, fondo, cuerpo y alto. Exacto. Entonces, en el cuerpo y en el fondo, ¿qué tipo de pólipo se presenta?
¿Qué tipo de glándulas hay ahí? Glándula fúngica. Fúngica, entonces pólipo de glándula fúngica. Aunque se puede presentar el hiperplásico también en un antro y en cárdias, el pólipo hiperplásico. Y tumores malignos. El adenocarcinoma gástrico. ¿Qué características puede tener el adenocarcinoma gástrico? Se origina en epitelio glandular, ¿no? Pues por eso es adeno. ¿Qué características pueden tener los adenocarcinomas gástricos o cómo se pueden clasificar? El típico es el adenocarcinoma gástrico, pues de tipo intestinal, que va a tener el glándula y el estómago, con su anomalía propia de cáncer. Pero ¿qué otro tipo, además de ese? El difuso. ¿Qué características tiene el difuso? Con células en anillo de sello. Además, el mucinoso, o sea, el que produce moco, también se pueden presentar los tumores neuroendocrinos que se originan en las células endocrinas del estómago, que pues, están presentes normalmente dispersas en toda la mucosa. Y que otros tumores que no sean epiteliales. Tumor del estroma gastrointestinal, correcto, que pueden ser de músculo liso, de tejido nervioso o de otros tipos de tumores propios del mesénquima. Además, que otro tipo de tumor no epitelial, linfoma, que se origina en qué parte, o sea, qué componente del estómago, que eso traduce tejido linfoide asociado a mucosa, con los linfomas, perfecto. Además, en el estómago, además de esta patología que mencionamos, se pueden presentar ectopías, ¿no? Y de esta, la más característica, ¿cuál es? En el estómago. ¿Qué tejido no perteneciente al estómago se puede desarrollar en el estómago? ¿No recuerdan? Ectopía pancreática. O sea, páncreas ectópico en el estómago. Eso no lo sabía. Entonces, este espécimen es un estómago, es de un paciente que lo llevaron al hospital por una perforación del estómago y sospechaban un cáncer gástrico. Entonces se le extrajo el estómago, se hizo el estudio y pues lo que se encontró, ¿quién lo abre? Acá. Entonces, si comparamos, esto es estómago y esto es estómago, esto está grueso y tiene una apariencia, esa parte gruesa, lobulada. Eso, ese tejido parecido al tejido pancreático, lobulado. Entonces, eso es un páncreas ectópico en el estómago
que creció demasiado y como era funcionante, porque tenía islotes, ácidos pancreáticos, conductos, producía enzimas y hormonas, y esas enzimas lesionaron el estómago, lo perforaron y pues se desarrolló toda la sintomatología. Entonces se sospechaba cáncer, pero fue el páncreas ectópico el causante de todo eso. Bien, esto de acá es un cáncer gástrico. ¿Dónde está el cáncer ahí? Mire, el cáncer va de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. Es un adenocarcinoma gástrico difuso, por eso crece difusamente en toda la pared. Eso es de células en anillo de sello. Además tiene esta característica que forma esas estrías como en escalera en la pared gástrica, esas estriaciones o radiaciones parecidas pues, a los peldaños de escalera. El adenocarcinoma gástrico difuso tiene la característica de infiltrar difusamente la pared, producir fibrosis y conferir al estómago una consistencia dura, como en cuero. Por eso al estómago en esas condiciones se le denomina en ¿qué? Cuero de bota. O limnitis plástica, que incluso cuando afecta tejidos por fuera del estómago le da esa misma característica dura. Entonces, todo eso que infiltra el tumor se le denomina limnitis plástica. Entonces, son tumores muy agresivos, tumores que se presentan incluso en personas muy jóvenes y pues que no dan tiempo a hacer mucho. Bueno, pasamos al... En cuanto a tumores, en el duodeno también se presentan pues, adenocarcinoma, tumores del estroma gastrointestinal, y en el duodeno, ¿qué estructuras confluyen? Conducto pancreático, colédoco y el propio duodeno se unen y forman la ampolla de Barter. Bueno, y en la ampolla de Barter se pueden desarrollar tumores que pueden tener origen en el colédoco, en el duodeno o en el conducto pancreático. Y en este caso, pues, es un tumor desarrollado en esa zona. Si observamos esta estructura dilatada, es el colédoco. Desemboca acá, ahí quedaría la ampolla, porque ya esto es duodeno. Y esta delgadita que viene aquí y se une en Y a esa, es el conducto pancreático. O sea, esto es cabeza de páncreas, colédoco, duodeno, o sea, ampolla de Barter en esa zona, ¿cierto? Ahí se desarrolló un tumor, en este caso originado, o sea, miren, todo esto está engrosado, la pared del duodeno, un tumor originado en el tejido pancreático. Entonces son tumores también, pues estos aún más agresivos, que pues pasan silenciosos y cuando dan síntomas son tumores que ya han avanzado mucho y no es mucho lo que se puede hacer ya por los pacientes con este tipo de cáncer. Bueno.
Bueno, pasamos a